Bueno, buenas tardes. Aquí tenemos la biblioteca móvil de Pablo Nacán. Bienvenidos a todos en esta tarde de julio en homenaje a, digamos, un autor muy importante de la literatura latinoamericana, de la literatura argentina, que es Roberto Arlt. Van a estar aquí en la mesa María Ángeles Fernández, Gastón Segura, que es el director de la editorial, y Pablo Nakash, que nos van a hablar de este autor. Y un poco la excusa, el motivo es la publicación de estos libros por la editorial Drácena, dos libros de arte, del amor brujo y la ciencia oculta en la ciudad de Buenos Aires. Y cada vez que alguna editorial de aquí publica autores latinoamericanos, para nosotros es una cosa que apoyamos y festejamos mucho, porque siempre creemos que no hay el adecuado conocimiento mutuo entre España y Latinoamérica, al menos en materia literaria. Así que felicitarlos, agradecerles, sobre todo en estos tiempos tan duros para el mundo editorial, que emprendan esta aventura. Tomamos algo, pero arriba hay otros libros de la editorial, ha publicado Rivera y otros autores también, en unas ediciones además muy cuidadas, con tapas muy bonitas y bien hechas. Así que nada más agradecerles de nuevo a ustedes. Luego vamos a compartir un brindis cuando termine la presentación. Y lo que no le pregunté, ¿presa vos? Sí. Vale. Bien, gracias a Claudia, Raúl, por permitirme estar aquí por segunda vez, por ser la primera vez que estoy con una de mis grandes maestras como es María Ángeles. Agradecer a Gastón y a Nacho también la posibilidad de estar aquí hablando de un gran amigo nuestro, el más Roberto Arlt. En algún sentido, yo creo que más me traje mi maletín de vendedor de seguros para vender a Roberto Arlt. Yo diría que lo primero que hay que hacer es leer El juguete rabioso, lo segundo que hay que hacer es leer El juguete rabioso, y lo tercero que hay que hacer es leer El juguete rabioso. Cuando terminamos, también por triplicado El amor brujo, por triplicado Los siete locos, etc. De alguna manera también yo intentaré proporcionar alguna suerte no sé si de datos, me gusta llamarlo como bibliografía mínima, decir cómo leo yo con mis lecturas y mis experiencias vitales, o cómo he leído y sigo leyendo, por supuesto, a Roberto Arlt, para que cada uno en esta especie de dictadura del me gusta en la que vivimos podamos ser nuestro propio motor de búsqueda. Bueno, pues eso, ¿no? O sea, leer 3 veces El juguete rabioso seguido es estudiarlo, y eso es lo que a mí me gusta hacer con Arlt. Entonces, bueno, como la idea también es que tenéis ahí, hicimos con María Ángeles y con Nacho unas pequeñas cosas quizás para leer luego, ¿no? Hacer algo así más debate, más participativo. Bueno, yo voy a hablar un poco bueno, del juguete rabioso, de la relación de Arlt con Buenos Aires, de la relación de Arlt, como yo lo veo, con la fundación de Buenos Aires. Hay un autor que a mí me gusta muchísimo, es Ezequiel Martínez Estrada, que tiene un libro que es del año 1940 que se llama La cabeza de Goliat, absolutamente recomendable, en el que habla de que conviven en Buenos Aires 4 ciudades simbólicas, la de Pedro Mendoza, la de Garay, la de 1880, etc. Y le falta, creo yo, una de las más importantes, que es la de Roberto Arlt, porque yo creo que Arlt, con El juguete rabioso, que es el año 1926, funda la ciudad de Buenos Aires, a la par que funda la literatura argentina, para mí. Quiero decir, la funda quizás Sarmiento con el Facundo, pero sí, especifiquemos un poco, Arlt funda la literatura urbana, creo yo. Por eso me atrevo a decir que funda la ciudad de Buenos Aires. 1926 es un año también muy interesante. No olvidemos que Argentina nace, por utilizar un verbo que tenemos a mano, en 1880, con la fundación del Estado-Nación. Entonces 1926 es un año muy temprano, y es el año también en el que, con mi poco conocimiento del tema, creo yo que se publica también la última novela del campo, que es Don Segundo Sombra, de Ricardo Urales, que a la sazón, eso quedó bien, a la sazón, era una especie ¿cómo se diría?, de formador de arte, lo patrocinaba de alguna manera, le decía que siguiera escribiendo, cosa que era muy fácil hacerlo. Claro, su autor,
maestro también, que lo ayuda incluso creo que económicamente, sí, ¿no? Secretario, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces 1926 es un año ahí de ruptura porque creo yo que algo con el juguete rabioso arrasa un poco con todo. Bueno, entonces del juguete rabioso o de arte en general, bueno, destacar en realidad mi charla terminaría aquí, recomendando simplemente dos libros extraordinarios. Uno de 1965, después a ver si tengo tiempo porque vamos a hacerlo cortito para que podamos hablar un poco entre todos, que se llama Sexo y Tradición en Roberto Alt, que es de Oscar Mazzotta, un escritor lacaniano argentino, vamos, maravilloso, realmente maravilloso. Yo, bueno, lo descubrí gracias, ¿no?, a estos otros maestros que uno va así, ¿no?, rogándole por favor ser maestro por la vida, que es Horacio González, actual director de la Biblioteca Nacional en Argentina y cofundador de Carta Abierta, que es una especie de organismo de intelectuales ahora muy importante en Argentina. Fue profesor mío, así como Messi es un animal competitivo según Guardiola, Horacio González es un animal del pensamiento para mí, que tiene este libro que se llama Art, Política y Locura, en ediciones Coligüe. Vamos, dan ganas de leer a Art para leer luego estos libros que lo explican. De algunas pequeñas cositas que me gustaría señalar sobre Art, el juguete rabioso, etc. Es, por ejemplo, la edad de Silvio Astier, que es el protagonista del juguete rabioso. Cuando empieza el libro, nada más dice, Art dice, Silvio Astier tenía 14 años. 14 años, una edad muy interesante en 1926. ¿Por qué podemos decir que es interesante? Porque Fabio, el joven de Don Segundo Sombra, el aprendiz o el recierito, tiene también 14 años. ¿Sí? Entonces, si vamos buscando, vemos por ejemplo que en el cuento de Borges, El Indigno, en el que es, así como La Escuela de Noche, el cuento de Cortázar del año 82, es no sé si homenaje, no sé cómo se podría llamar, María Ángeles lo podrá decir mucho mejor, pero trata sobre el episodio del juguete. Todos hemos leído El Juguete Rabioso. Bien, no, pues después las preguntas del examen son, las mías son sobre el entonces el episodio, recordemos, de La Escuela de Noche, precisamente, que van a Silvio Astier y los caballeros de la mesa redonda, no me acuerdo cómo se llamaba el club este que tenía, van a robar a la escuela. De alguna manera es interesante como yo creo que Nito y el protagonista de La Escuela de Noche de Cortázar van más a mirar, a ver qué pasa. Los otros van decididamente a robar, no sé, habría que analizarlo. En cualquier caso, es, como diría, es como si yo tengo acá mi mesita de biblioteca portátil y digo, bueno, a ver, el que quiera hacer un trabajo o un ejercicio literario de ensayo, que es lo que yo hago, sobre arte, acá tiene una buena bibliografía misma, ¿sí? Ese es el objetivo. Bien, entonces, vuelvo a Borges en El Indigno, el personaje que es también un aprendiz o admirador de Ferrari, que es el compadrito que no quiere que haya otros, del Indigno, en el cual aparece un policía de nombre Alt Oeal, como dice Borges, que bueno, que es Art, claro, ¿no? Que le gusta el lunfardo como a los chicos de cuarto grado, criticando el lunfardo que tanto usaba Art. Ese chiquito tiene 15 años, ¿sí? Entonces, para completar ahí un poco el círculo, mi abuelo paterno llegó a Buenos Aires a los 16 años en un barco de, supuestamente, Damasco o quién sabe dónde, que salió 2 años antes y llegó a los 16 y, por ejemplo, no habló castellano en su vida y vivió en Buenos Aires todo el tiempo en la comunidad sefaradí y árabe, ¿sí? Entonces, la cuestión sería decir, como podría decir, como Horacio González me ha enseñado de que en la anécdota está el dato sociológico, cómo la fundación de la ciudad de Buenos Aires la hacen chiquillos de 14 años. Esa sería un poco mi locura dicha así, ¿no? Luego es cierto que por ejemplo, en Los Siete Locos y los Llamas, a Rosán tiene ya unos 30. A mí me gusta pensar qué edades tienen los grandes héroes, no sé, llamarlos de la literatura, ¿no? ¿Cuántos tiene Hans Castorp en La Montaña Mágica? ¿Cuántos tiene Julien Sorel? ¿Cuántos no? Los distintos grandes héroes, Raskolnikov, ¿no? 30 años es una edad ya más interesante, ¿no? Quizás los 30 del siglo XX sean los 40 del XIX, no lo sé. Pero bueno, en cuestión de edades eso creo que puede ser interesante para reflexionar. Por otro lado, bueno, lo que decíamos de La Escuela de Noche, que me parece que
hay un par de frases maravillosas, vamos, porque vamos a decir de Cortázar, ¿no? Pero cuando Nito se escapa corriendo por todo lo que ha pasado y dice, yo no era más que mi propia fuga, ¿no? A mí me da la sensación de que la escuela de noche es la escuela tomada, ¿no? Como la casa tomada, la escuela tomada, vamos, ese cuento me parece extraordinario. Bueno, por otro lado, también creo yo que, bueno, está uno de los grandes temas de la literatura, que es un gran tema en arte, que es el tema de la tradición o de la delación, ¿no? ¿Ibas a preguntar algo? Ah, estabas ahí. No, es que no se me queda así. Ah, perfecto. Bien, no, como estabas ahí levantando la mano, digo. Bien, no hay problema. Algo por ahí, sí, para no... Pero ahora va a parecer otra cosa. Ah, No, Beatriz, calma, no parecerá nada. era broma, sí, se entiende. Bien. Bueno, bien, entonces, volvemos al tema de la delación y la traición, ¿no? Como en el último momento, un poco como Judas, ¿no? Bueno, de hecho, el cuarto capítulo se llama Judas Iscariote, como es la delación, que Mazzotta lo dice muy bien en palabras de Sartre, que es traicionar es nacer una nueva vida en el otro. Yo traiciono, digo, a la cárcel y le hago, ¿no? Salvo que seas el Chapo Guzmán, que luego te vas en un momento, te evades con facilidad. Me gusta mucho una cosa de Horacio González, que también habla de las salidas, cómo se representan las salidas en la obra de Art, tanto en Los Cuentos Rabiosos como en Los Siete Locos, y esta cosa que dice, que yo creo que lo podría leer directamente, a ver, un segundo. Bien, lo leo de Horacio, que es más se escribe mejor yo. Dice, uno de los arquetipos gestuales y espaciales que combina a Silvio Astier puede ser el de tropezón y la caída. Después de darle la mano al ingeniero, Astier tropieza con una silla y sale. Ese tropezón indica la turbación física por el acto cometido. La angustia se transfiere a una acción torpe en la espacialidad de la novela. Es la señal de que se ha trastocado un orden de valores y que la lamentación por ello es inextinguible. Pero allí están también los puntos suspensivos que podrían indicar el modo en que la vida transcurre, lo terrible que busca un reflejo en un momento gramatical. Ese lapso permite montar la briosa tregua con una tríada en la respiración de la frase, 3 disparos o golpes de nudillo o repiques de tambor que escuchamos en la puntuación. Esta desgarra el tiempo vacío con un resuello, esos 3 puntos que remachan la dilación y que indicarían que algo imposible fue pensado, algo fue esbozado, algo fue deseado. Pero solo quedaron las ruinas, restos gramaticales de los sentimientos. Nada pudo ser dicho lo terrible. Ausencia de palabras y acometimiento de una acción aterradora por la imposibilidad de saber cuánto daño hacemos y por la certeza de que no podíamos dejar de hacerlo. Los puntos suspensivos de Art son el destino, y lo que sigue es la expresión, salir. Si bien el tropiezo le da un clima de cálida ternura a la escena, el tiempo inmovilizado por los puntos suspensivos deja libre el terribilismo que descuartiza todo candor. Salir. ¿A dónde? A la imposibilidad de que el mundo mostrase una posibilidad acogedora de aprendizaje. El aprendizaje se hace en el perjurio y la deserción. Bueno, esa es la brillantísima interpretación que hace González de estas cosas de Art. ¿Cuánto tiempo llevo? 10 minutos. Bien. Digo dos cositas más. Bueno, una última que me parece muy interesante también para unir, ¿no? Sabemos que en Art Dostoyevsky, Baudelaire y Rocambole son muy influencias de él. Es el tema de cuando aparece el Rengo, que es el hombre al que traiciona Silvio Astier, que es el único hombre bueno que Astier ha conocido, que Silvio ha conocido, y como también vemos en los demonios que hay un Rengo, en la obra de Dostoyevsky hay varios Rengos también. Entonces se me ocurre que alguien tiene ganas de hacer una historia de los Rengos en la literatura, pues es un buen tema para pasar el verano. Bien, yo quería ahora que mi amiga Eva leyera un pequeño texto que escribí, no para la ocasión, pero en general, de un folio que, bueno, para que lo disfrutéis y sabéis. ¿Lo leo desde aquí? Como quieras, sí. El gran inquisidor porteño. Editorial Dracena reedita Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires y El amor brujo de Roberto Aro.
Textos fundamentales de un autor sin el cual no existirían la literatura argentina ni la ciudad de Buenos Aires. Por Pablo Nakache. 1. Roberto Emilio Gofredo Arlt, 1900-1942. Dice Nietzsche en alguna parte que una cosa es él y otra sus escritos. Afirmemos para polemizar que el hombre de nombre Roberto Arlt es sus propios personajes. Delatores que traicionan porque traicionar es hacer nacer un destino. Sartre, citado por Óscar Massota en su tremendo Sexo y traición en Roberto Arlt de 1965. Hundidores de hundidos. Hombres cofre en una comunidad de verdugos escalonados según su jerarquía, también Massota. Silvio Astier, Estanislao Bander o Remo Dosain se elevan quizá como meros seudónimos con los que Arlt ha querido buscarse a sí mismo. 2. El ABC, Arlt, Borges y Cortázar. Homenajes envenenados en La Escuela de Noche, de 1982. Cortázar reverencia el episodio de El juguete rabioso, 1926, en el que Silvio y sus compinches asaltan a deshoras esa enorme caja de zapatos amarilla con sus columnas y sus mármoles. Una escuela tomada en la que cada quien es su propia fuga. En El indigno, de 1970, Borges surte de puñales la historia del purrete quinceañero que delata al padre de la patria, el compadrito que no quiere que haya otros, mofándose del empleado de la policía, un tal Eal o Alt, que goza con el lunfardo como los chicos de cuarto grado. Bien sabían ellos que no podrían existir sin él. 3. Arlt y el ocultismo. En las ciencias ocultas de la ciudad de Buenos Aires, en 1920, el Arlt más joven se apresta a desmontar la doctrina secreta de la doctora Blavatsky. Pero estas alucinaciones esotéricas de los macaneadores del espíritu mantienen ciertos paralelismos con la sociedad secreta organizada por el astrólogo en Los Siete Locos, de 1929, o con la estructura del camino tenebroso, diseñada por Balder en El amor brujo, de 1932. Tanto es así que en su afiladísimo Arlt, Política y locura, 1996, Horacio González sugiere la presencia en la obra altiana de una atracción ciega por esas malformaciones del espíritu, sede de un raro lirismo. 4. Arlt y mi padre. Leyendo a Arlt a los 18 años, puesto en mi mano Los Siete Locos por el bibliotecario del barrio, me metí tan de lleno en el personaje que fui lumpen, porteño reo, casi mendigo, observando a los cirujas que hacían cola en la vereda de la iglesia Santa Felicitas por un plato de comida. Al tiempo conocí las confiterías con mostrador, los juegos de cartas y la quiniela ilegal y los piringudines del bajo regentados por un amigo circunstancial del café. Era la Buenos Aires de los 50, la que habían fabricado Barletta, Perón y Arlt. 5. Arlt y Buenos Aires. Pasando a la historia, el cepillo a contrapelo, como un rayo en cielo sereno, cae, digo yo, El juguete rabioso, de 1926, en una Argentina todavía en pañales, para poner con palabras los cimientos de Buenos Aires, como otrora la fundara Juan de Garay con la espada y la viruela. Si este texto inaugural constituye el plano de la ciudad, las crónicas periodísticas, reunidas en Aguafuertes porteñas, 1928-1933, son las chinchetas sobre el mapa, instantáneas encargadas de microscopiar la vida y milagros de los habitantes de esa grave enfermedad nerviosa a la que habitualmente llamamos Buenos Aires. Bueno, después de este... Sí, sí, porque si cierras tú y hablando de editorial. Solo me reclamó. Voy a hablar de algunos aspectos que me parece que han quedado muy vagarosos. Bueno. Y quiero cerrar porque a lo mejor hay personas que no conocen exactamente la composición lexicográfica y las pulsiones morales que hay en esa lexicografía en la obra general de Roberto Arlt. Y eso no, porque no estoy absolutamente de acuerdo en el profesor que has leído, me parece, contradice la propia entrevista de Roberto Arlt cuando él le pregunta, ese artículo, cuando él dice cómo se escribe una novela. Arlt no hace ningún plan. Arlt escribe como un gran escritor. Los personajes hablan por él. Esto es importantísimo. Quien ha escrito como... Yo tengo escrito 4 o 5 novelas, siempre tengo la pulsión arltiana que la aprendí de otro escritor,
Vázquez Azpiri, yo creo que hay una cuestión muy importante que es descansar en los personajes. Otra cosa es que los personajes sean concomitantes, que es lo que sí ocurre en la obra de arte, que sus personajes son concomitantes, con una serie de trabas morales que me parecen de sumo interés, que es lo que yo creo que se ampara más que cree, que coge de Dostoyevsky. Esto es importantísimo. Se ampara en Dostoyevsky, me temo que se ampara, porque creo que es una pulsión vital. Esto ya es discutible porque yo no he conocido a arte, ni he conocido a su hermana, ni personas que me pudieran dar datos exactos de cuáles eran las pulsiones morales de arte, y por qué esos personajes que tanto se dice que son arte, pero no son arte, porque hay un ejercicio esquizofrénico, si no, las novelas no funcionarían, existen en la obra de Roberto Arte. Ahora, por favor. Vale, bueno, he quedado aquí en el medio, mejor dicho, porque, bueno, después de la, digamos, apasionada y erudita, por decirlo así, porque Pablo sabe muchísimo de lo que es, digamos, una lectura que a mí me encanta y yo jamás he podido hacer como él, que es la ciudad, digamos, ya no solo sociológicamente, sino la ciudad como continente, pero contenido y analizada desde los múltiples ojos literarios por los que Pablo ha transitado. Por ejemplo, un autor que él domina, que es el de Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Bueno, salvando todo esto, yo humildemente voy a hacer una mini, breve aproximación a un tema que a mí me interesa, y que es el tema del lenguaje, ¿no? Entonces, no voy a hacer una erudición de esto, voy a hacer solo un apunte, porque me parece que hay que dejar el lugar a quienes realmente hoy tienen la palabra. Yo quise hacer un eslabón en esto, porque es imposible, de verdad, hablar de la literatura que nos apasiona a todos los que estamos aquí, yo creo, sin recurrir, sin recordar, sin traer a Roberto Arte. Sinceramente, hubo un tiempo bastante largo, yo he sido testigo, soy bastante mayor, donde efectivamente Roberto Arte parecía que había desaparecido, ¿verdad? O que no existía incluso, ¿no? Hasta que en un momento, que coincidió quizá con una etapa histórica que se puso, digamos, en valor, como dicen ahora, o sea que se empezó a dar importancia a ciertos tipos de literatura que se estaban produciendo en los años 70 en América Latina, que coincide también con, sabéis, con el boom, y todo eso es un fenómeno que no es motivo de esta mesa, pero bueno, todo aquello empezó a configurar, digamos, unas nuevas voces, especialmente en América Latina, que, claro, nada más empezar a editarse esos nuevos autores, hubo quien, como es lógico, hizo enlaces, ¿verdad? Y miró hacia atrás y empezó a establecer relaciones. Lógicamente, nadie se le va a escapar, ¿verdad?, que una lectura apasionada como la mía, pero también más inteligente o más académica de cualquiera de los autores de los que estamos hablando, pero incluso háblese de Onetti o, bueno, en fin, del propio Borges, y en mi caso particularmente Cortázar, está emparentado con la tradición que inaugura, como bien ha dicho Pablo, porque una cosa es, digamos, los intentos que hubo antes de la primera década del 1900, de la segunda, de establecer como una especie de voz propia, por decirlo así, de la literatura, vamos a hablar de la Argentina en este caso, ¿no?, rioplatense, ¿no? Entonces hubo muchos autores que lo intentaron, aparece por supuesto el romanticismo en Echevarría, bueno, todas esas historias que los que habéis estudiado literatura lo sabéis, y no voy a abundar en eso, pero digamos, hubo unos escritores que empezaron a separarse, por decirlo así, a coger, digamos, carta de ciudadanía, o a decir, no sé, necesitamos de papá y mamá, sobre todo de mamá patria, porque el canon, acordaros, estaba fuera, no estaba dentro de Buenos Aires, el canon estaba fuera. Venían los de Enrique Sureña y tal, y decían, esto es bueno, esto es malo según este uso, este otro, del tal subjuntivo, de tal no sé qué, tal no sé cuánto. Este tema es pertinente o no es pertinente. El canon se sellaba desde fuera. Pero una
no es solo una cuestión nacionalista, sino que, bueno, a unos lectores de un sitio les interesan o les pueden llegar a interesar otras cosas que no vienen precisamente marcadas por los gustos de otros sitios. Entonces, bueno, desde ese lugar, tanto, digo, Borges mismo se revela, ¿no?, contra esa autoridad que no está afuera y que por supuesto tiende a minusvalorar y a mirar de reojo o por encima del hombro a unos nuevos valores que se están gestando allí y que hablan de otra forma, ¿no? Bueno, sin entrar en mucho detalle, esto de verdad que hay trabajos sesudísimos sobre esto. Yo incluso recomendaría un libro muy interesante de Ricardo Gil que se llama Respiración Artificial, donde él, por supuesto, se salta a Cortázar, lo necesita Cortázar para hablar de esto, pero él hace el enlace Roberto Arlt Borges para hablar de cómo se configura, cómo se acrisora, cómo se cristaliza, cómo tiene carta de entidad, digamos, cómo empieza a existir con algún viso de seriedad el, entre comillas, idioma de los argentinos. Sobre esto no vamos a entrar porque Borges tiene un artículo y un ensayo importante sobre esto, pero bueno, quiero hacer esta simple asociación. Se acaba, digamos, como bien dijo Pablo, pone Ricardo Guraldes el broche, o sea, llega a lo excelso, vamos a decir así, de la gaucheta con Don Segundo Sombra. Obra maestra, sin duda, a la que todo el mundo le reconoce valor, empezando por Cortázar, que se siente hijo de ese libro, digámoslo así, y el famoso final, y me fui como quien se desangra, ya es para hacer como hace Pablo Lepre, un ensayo, ¿no? Bueno, entonces, situados en el año 26, con Don Segundo Sombra ya cerrando, por decirlo así, el siglo XIX, tenemos que crear el siglo XX a la literatura, tenemos que darle al siglo XX unas nuevas voces a la literatura. Y ahí está, sin duda ninguna, Roberto Arlt. ¿Qué pasa con Roberto Arlt? Roberto Arlt es el producto de algo muy interesante en Argentina, que es el fenómeno de la inmigración. Esto es fundamental. Sus padres, ninguno de los dos era argentino, y lo más importante, esto seguramente tú vas a hablar porque vas a hablar de eso, sus padres no hablaban correctamente castellano. Imaginaros lo que significa eso para una persona que va a ser escritor y que a los 8 años se va de su casa, digámoslo así. Digamos que se va simbólicamente de su casa, se va un poquito más tarde, pero a los 8 años se va de su casa, ¿a dónde? A una librería donde un gallego le deja leer gratis. Entonces él ahí empieza a leer, digamos, con el interés de que va a ser el futuro escritor y que ya lo es, porque su primera obrita, digamos, que lástima que se ha perdido, ¿no? Tendremos que rescatar, es a los 8 años. Y el librero que evidentemente le tomó cariño, le dijo, si tú me traes algo yo te pago, y le trajo y le pagó. Bueno, entonces, Roberto Arlt, que siempre sufrió el complejo de no haber tenido una formación adecuada, porque prácticamente dejó la escuela antes de tiempo, se hizo solo. Imaginaros, una persona que quiere ser escritora y que en casa no tiene a quien preguntarle ¿y esto cómo se escribe? Y que no va a la escuela y que se tiene que formar solo. Es un verdadero fenómeno, creo yo, del autodidacta, en el sentido de tener oído. Entonces, ¿qué pasa con Arlt? Arlt incorpora a través del oído una forma de hablar que se estaba fraguando en un país donde de 8 millones de habitantes que había en el 20 y algo, más de 1,5 millones, o la tercera parte casi, eran inmigrantes de los distintos orígenes que os podéis imaginar. De todas las guerras, de todos los pogroms, bueno, todavía no el de la Segunda Guerra, ¿no? Pero quiero decir, de todas las hambrunas y muchos, lógicamente, de lo que era la antigua Polonia, lo que es hoy Polonia. Su padre era de un lugar que después fue frontera, con lo cual su madre era de Trieste, o sea, que dicen es alemana, en austríaca. No, la madre era de la frontera, o sea, en una época fue italiana, en otra época austríaca, en fin. Esa mujer tenía una sensibilidad literaria y le leía, según los biógrafos, le leía, o por lo menos le contaba la Divina Comedia. Es muy importante la madre, en el sentido de la oralidad y del gusto por la poesía y por la literatura. El padre era un ser bastante despreciable, creo yo, a la luz de los maltratos infantiles de hoy, ¿no? Era un personaje siniestro, creo yo, que le decía, vete a la cama que mañana te castigaré. Y entonces él se iba a dormir y
aterrorizado, imaginaros, un niño toda la noche esperando que el padre se levante la mañana siguiente para castigarlo, cosa que hacía. Entonces, la vida de Roberto Arlt fue muy trágica, porque además una hermana suya murió de tuberculosis, el padre por supuesto no tenía trabajos constantes, era una zozobra permanente. Bueno, ese niño que se va criando en ese ambiente de falta de estímulo, creo yo, por supuesto, y de dinero y de cultura, él es quien funda, digamos, la novela moderna argentina. Él tiene, lógicamente, la suerte, vamos a decirlo así, por cómo era él, lógicamente esto no es gratis, de haber tenido a su lado gente que lo ayudó y que lo comprendió, como Conrado Nale-Roxlo, como por ejemplo Huiraldes, y el grupo, bueno, de Florida y Boedo, de José Forma. O sea, los grandes escritores del momento lo vieron inmediatamente y tuvo la suerte de empezar a trabajar como periodista. ¿Por qué digo yo tuvo la suerte? Porque claro, esa fue su universidad, eso fue la escuela. Él hacía crónicas policiales. Entonces, ¿a dónde tenía que ir? A las cárceles. Claro, él trata con un tipo de mundo que era, por supuesto, para la literatura que se usaba en aquel momento. Imaginaros a los señoritos oligarcas argentinos, que eran los que escribían, sin desprecio ninguno, quiero decir, porque eran cultos y tal, sentados en sus escritorios, que no salían a la calle para no mancharse los zapatos. En contra de eso tenemos a Roberto Arlt, que por las noches va a las comisarías y se encuentra con el cadáver, digamos, de primera mano, y tiene que escribir una crónica sobre eso, ¿no? Y escribe crónicas en los periódicos más importantes de su época, Crítica, bueno, en fin, ¿no? Y eran apreciadas esas crónicas, o sea, era la época del periodismo, no como ahora, ¿no? El periodismo era valioso, digamos, la gente esperaba el periódico para aprender cosas, y los inmigrantes aprendían cosas del periódico, aprendían a leer, aprendían la cultura, en fin. Bueno, ¿qué es el Roberto Arlt? O sea, se hace con el idioma de la calle, el nuevo idioma ese que iba calando, y que por supuesto los académicos pusieron el grito en el cielo y dijeron: este hombre no tiene ni idea de cómo se escribe, no sabe usar el lenguaje. Es verdad, es verdad. Ahora, eso tiene una importancia relativa, porque hoy día con un buen editor las errores de ortografía se corrigen. Lo que no se puede corregir es la falta, digamos, de ideas o de talento, que es lo que él sí tenía. Porque Roberto Arlt trata unos temas, encuentra unos personajes, tanto en las novelas como en los cuentos, que son absolutamente originales y que antes nunca nadie había retratado. ¿Por qué? Producto, por supuesto, de su talento y de su imaginación, y quizá también del choque con esa realidad que lo nutría, ¿verdad?, para escribir. Bueno, y aquí ya paso a donde me interesa a mí. Bueno, que hablar de que Borges lo tiene, por supuesto, en el altar mayor, ¿no? Porque sin Arlt, Borges hubiera sido otra cosa. Pero vengo a Cortázar. Cortázar, en la época en que nace. Cortázar nace 14 años después que Arlt, ¿no? Arlt es de 1900, Cortázar nace en 1914. Ese pequeño periodo de 14 años es muy importante, porque cuando nace Cortázar, en plena guerra primera, Arlt ya era consciente de la guerra, ¿sabéis? ¿No? Ya era un tema que se hablaba en Argentina, entre los europeos de Argentina. Pero además de eso, Cortázar todavía le faltan como 20 años, ¿verdad?, para empezar a ser un escritor. Las crónicas de los periódicos eran un material literario que la gente leía, Cortázar leía todo, ya no solo lo que venía de fuera, por supuesto las traducciones inglesas y francesas, que eran de donde se nutrían. Claro que cuando descubren cómo escribe Arlt, entonces ahí empieza un cambio de manera digamos, de acceder a lo literario. Lástima, y esto yo se lo reprocho a mi querido Cortázar, que me perdone, ¿no?, que él tarda en reconocer aquello. Si bien los personajes de Rayuela hablan de Arlt, y si bien es cierto que en el año 48 él escribe un artículo donde menciona a Arlt como uno de los grandes, pero no es hasta el año 81 que Cortázar se pone, se sienta y escribe un prólogo, ¿verdad?, para unas obras completas que hace Carlos Lolé, uno de los grandes editores argentinos de la década de los 80, digo, 70-80, ¿no? Y entonces, claro, ahí él hace el acto de conciencia que hay que hacer, ¿no? Dice, claro, yo no sería yo si no hubiera sido por Roberto Arlt, está clarísimo, porque es que Roberto Arlt es como que, en psicoanálisis se dice esto, ¿no?, los habilita a los nuevos escritores a empezar a usar el voceo,
el vos, che y todo eso, nadie lo usaba, todos hablaban con el castellano de la academia, digámoslo así, pero antes de que la academia fuera como la de hoy, cuidado, porque la de hoy está integrada, como bien sabéis, por académicos de los países de la América Latina que incorporan los usos del español que han derivado. En aquella época no, el canon decía, esto vos está mal dicho, vos tenés, no se puede, che, tal, no, nada, y entonces todos escribían en perfecto castellano, que por supuesto estaba divorciado de lo que se hablaba en la calle y actualmente igual, ¿no? Entonces Cortázar es uno de los primeros que empiezan a incorporar en sus cuentos, no los primeros, un poquito más adelante, el idioma coloquial, por ejemplo. Y eso es un mérito de Ar, porque es Ar que los habilita a los que vienen detrás para hacer ese uso que hoy nos parece tan normal, ¿verdad? De que un personaje puede usar el lunfardo como hacía Ar, pero no todos, o sea, no todo el mundo habla en lunfardo, ¿no? O sea, él hacía usar el lunfardo a los personajes que hablaban lunfardo, a los que no, no. Y bueno, y en el caso de lo mismo, en el caso de Cortázar, o sea, no todos los personajes tienen que hablar igual, porque no todas las personas hablan igual. Entonces, yo solamente quiero hacer ese puente, ¿no? O sea, es como que Ar inventa, vamos a decirlo así, una forma de expresarse que refleja unos cambios de una sociedad, que incorpora otras culturas, otras voces, donde todo esto va creando una nueva forma de expresarlo. Borges es como que lo canoniza en el sentido de escribir sobre ello desde la altura que tiene, digamos, un escritor que se consagra pronto. Y luego vienen los hijos de todos estos, entre los cuales pongo a Cortázar y los demás, ¿no? Ahora mismo Bolaño, por ejemplo, se siente muy deudor de Ar también, lógicamente, Paul, bueno, en fin, en Argentina hay muchos. Entonces, bueno, la invitación es que esta que yo hago es la siguiente. Yo no he hecho ese trabajo, ¿no? Pero alguien debería hacerlo, de buscar en la obra de Cortázar las deudas, los homenajes y tal a Roberto Ar, Pablo, que lo hecho, sistemático. Entonces, no lo he hecho, pero está claro, claro. Yo solamente, ya os digo, en Rayuela hay 3 menciones, que no las voy a leer, ¿no? Os digo en qué capítulo. En el capítulo 6, ¿no? Que en fin, lo menciona solo, ¿no? Él lo nombra, ¿no? Dice, en realidad para ellas y para la maga, casi todos los libros eran libros menos, que esto me encanta, la idea de restar un libro, ¿no? Cuando uno lee. Hubiese querido llenarse de una inmensa sed y durante un tiempo infinito, calculable entre 3 y 5 años, leer la ópera omnia de Goethe, Homero, Dylan Thomas, Mauriac, Fowler, Baudelaire, Roberto Ar. Es muy importante que la maga quiera, o sea, que Cortázar, no, que Oliveira diga que la maga tiene que leer. Bueno, luego en el capítulo 21 también lo menciona, pero lo menciona, no es que, ¿sabéis? No es que dice, mi mano tantea en la biblioteca, saca a Crevel, que es importante para Cortázar, saca a Roberto Ar, saca a Jarry. Importante para Cortázar sin ninguna duda, Sin estos autores Cortázar no sería Cortázar. Y luego, ya por último, en el 127, también es una moreliana, ¿no? Dice, descubrieron que Remolino, que trabajaba en el circo, ¿no? Que trabajaba en el hospital como enfermero y que se aparecía a la hora del mate y de la caña, era un gran entendido en Roberto Ar, con lo cual aquí unimos la locura, por decirlo así, o la demencia, ¿verdad?, con un personaje de Cortázar que es aritiano totalmente. Bueno, yo creo que no me voy a extender más porque me interesa mucho más lo que va a decir Gastón, y simplemente eso, os digo que en la literatura contemporánea todos los escritores son deudores de Roberto Ar. Yo lo que quería decir, a lo mejor se me interpretaba demasiado violentamente con respecto a los textos estupendos que ha traído Pablo, pero es que estoy harto de oír textos estupendos, textos de crítica, que al lector lo alejan de la carnalidad de Roberto Ar, que es quizá lo más importante. Roberto Ar es un personaje singularísimo, como acaba de exponer María Ángeles, como hijo de un mundo de aluvión. Es un hombre que tiene unos problemas evidentes que podemos rastrear desde el mismo hecho de esta es la primera obra que vamos larga, ¿no? Cuando la inicia y habla
de cómo escribe él este libro, Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, y habla de su pretenciosidad de joven escritor, pero además alardea, verás, es complejo el personaje, alardea de ser una persona que se ha educado a golpes. Dice, no, yo no tengo ningún oficio ni sirvo para tenerlo. Y sin embargo luego descubres que es un hombre ansioso de llenar una afectividad que no va a llenar nunca. Ahí está, es conocida, en esta edición está la carta que escribe a su hermana sobre las cuestiones femeninas, en concreto sobre el drama con su mujer. Drama que no es baladí, porque es drama repetido continuamente en todos los personajes de arte, protagonistas con sus respectivas. Bueno, vayamos por partes. Yo quería, si Pablo hacía una contextura general de la picaresca de arte, que a mí me parece muy graciosa porque, vaya, la primera impresión que uno tiene, si ha leído desde Europa, ¿no? Desde Argentina, que se ve de una forma mucho más, ¿cómo diré? Más del corazón. Pero cuando uno lee la primera vez, sobre todo las novelas, tiene la sensación de que está viendo una pantomima. Luego la novela los personajes ganan en carnalidad y no desaparece la pantomima. Y es una pantomima que no es una broma, porque verán ustedes, hay el mejor escritor o el que tiene el premio en la lengua alemana, es famoso porque escribió una pantomima que se lleva a la ópera posteriormente, que es Bosiek. Wilhelm hace una obra sobre un personaje artiano que es Bosiek, que mata a su mujer, que le está poniendo los cuernos con el sargento y al sargento y tal. Aquel hombre que solo lo dejaban comer Gemüse, o sea, guisantes, no podía comer otra cosa. Y se vuelve loco. Pues es un personaje artiano porque no tiene cintura. Los personajes de arte protagonistas, como el niño que salta al colegio, no tienen cintura. Son unos personajes extraordinarios porque tienen un pesar dentro, un pesar y una humillación, la humillación de arte. De esto todos estos estudiosos que saben hacen grandes tratados. No, es muy sencillo. Arte tiene un rencor hacia la vida porque la vida no se ha portado bien y no acaba de enmendarlo. Leyendo lo que los dos prólogos de la hija, que son muy intelectuales, pero trata de solapar cuando la cosa es más sencilla. Cuando uno lee una entrevista de arte que hay en esta edición, lo ve muy claro. Cómo es el tío. El tío es sumamente transparente, es sumamente directo y es sumamente enfadado con el mundo literario argentino porque no le hace caso. Más aún, hay una carta donde le dice a su madre que él es el mejor escritor de Argentina y por eso es el que más futuro va a tener. Todo esto, este no reconocimiento, pero reconocimiento en realidad de tipos como Guiraldes. Pablo y María Ángeles, cuando han empezado la charla, han dicho, es que llegó a ser el secretario de Guiraldes. Bueno, Guiraldes era un personaje, yo creo que monumental, aparte de su segundo sombra, en la historia de la literatura argentina y por ende en la historia de la literatura española del siglo XX, por las muchas cosas que patrocina, ¿no? Guiraldes era generoso. Era muy generoso. Además es un personaje que le hace cambiar el título a la obra de arte, que se llamaba La vida puerca, y le hace poner el juguete hermoso. Dice, hombre, esto por principio, pues hombre, va a espantar al comprador, ¿no? En este aspecto. Pero Art, lo que yo quería hablar era de los problemas de los personajes de Art. Y de que Art busca el amparo en el grupo Bohemio, busca el amparo de Dostoyevsky. Él dice, no, yo haré de Dostoyevsky. Sí es cierto. Los dramas de Art son de Dostoyevsky, pero sin embargo cuando uno comienza, y sobre todo, más bien de Crimen y Castigo, porque Los demonios es demasiado densa, aunque todo el mundo, todos los escritores críticos, no, es que Los demonios es importantísimo en la obra de Art. No, yo creo que más bien es Crimen y Castigo, porque Crimen y Castigo es muchísimo más directo. ¿Por qué es más directa? Porque Dostoyevsky escribe un cuento. Lo que pasa es que como Dostoyevsky siempre andaba falto de dinero,
él tenía que él cobraba por página. Y esto la gente no lo sabe. Él cobraba por página, entonces hace esos diálogos que un señor se tropieza al otro. Iván, ¿dónde vas? Dice, no, vengo de San Petersburgo, pero es que verás, mi tío se ha puesto malo. Y están 3 horas hoy hablando, ¿no? Pues esto era para cobrar, no crean ustedes que es que no, esto era así, el pobre Teodoro pasaba muy mal. Bueno, pues en Crimen y Castigo comienza muy directo porque quiere hacer un cuento, después se convierte en una obra monumental. Este Crimen y Castigo está continuamente en un personaje que se siente avergonzado y que hace un hecho infame. Comete un hecho infame. Eso es algo que a Ar le preocupa. ¿Cómo se salva eso? El hombre busca siempre un mundo posible, que es lo que llama, lo que aparece, el mundo de los sueños en Ar. Es algo que, por ejemplo, cuando Pablo ha contado el asalto a la escuela, cuando ha contado la caída de la silla, siempre hay en Ar un lugar mítico que trata de ir el personaje, después descubre que ese lugar mítico no vale nada y vuelve otra vez. Y entonces se fuga de sí mismo con los sueños. Todo esto contado con una, no con una socarronería, sino con una, la palabra sería patetismo absoluto, porque el personaje, ya les digo, el personaje real no tiene cintura, no son hombres listos. No esperen ustedes que sean hombres inteligentes, son hombres despreciables, como los personajes de los demás. Hombres absolutamente despreciables. ¿Qué tienen que convierten a Ar en un hombre tan importante? Ar se da cuenta que en esa macro ciudad que late y que crece por días continuamente, que es Buenos Aires, y que él visita por la página de sucesos a los personajes de la catadura más extraña y entrevista, eso existe en la condición humana. No solo existe en la condición humana, él es familiar con esos personajes, por cómo era su padre, desdichadamente para él, por cómo es él que se sale y entra de casa, por cómo es su relación con su mujer y cómo intentará dignificar su relación malvada con su mujer, porque aquella mujer ni él no se entiende en absoluto. Las razones parece ser que son de índole económica, pero bueno, ustedes saben. Y cómo él intenta redimirse con sucesivas mujeres sin conseguirlo en gran medida, ¿no? Entonces, él es el escritor que cuenta esa humillación. Por eso cuando grandes autores y ensayistas como los que ha traído Pablo hablan y tal, no hablan de la carnalidad de Ar, que es a mí lo que me interesa. Y en El amor brujo, que todo el mundo, él escribió, perdón, no lo he dicho, 4 novelas, la que ha citado Pablo, que la escribe a los 19 años, aunque la publica en el 26, cuando tiene 26 años, es sabido que él la llevaba en el bolsillo durante 2 o 3 años, publica este libro a los 20 años y ya había escrito el llamado Juguete Rabioso, que entonces era La vida puerca, y después escribirá los 7 locos, y cuando está tan encendido los 7 locos, anuncia en el segundo capítulo de los 7 locos que ya va a escribir una continuación, que es Los lanzallamas, que entonces se llamaban Los monstruos. Y finalmente a los 31 años publica esta novela y deja de escribir novelas. Supongo que agotado por el trabajo, porque el trabajo periodístico lo lleva de la ceca a la meca, o porque las novelas no le producen dinero. Y entonces hace 9 obras de teatro. 9 obras de teatro. Viaja a España, es muy interesante, los aguafuertes de España, y se va de España en abril de 1936, horrorizado, porque ya ve que en Madrid tiros, que en fin, los grupos paramilitares, que ahora se dirían de los distintos partidos políticos, tanto de una facción o de otra, se van a ir encontrando en la calle San Bernardo, en la Gran Vía, y andaban tirándose tiros por las esquinas y cosas de estas. Hay que recordar que aunque parezca mentira, pero eso es cierto, parezca mentira, digo, que lo diga Calvo Sotelo, que era un personaje que siempre estaba clamando porque los militares dieran el golpe de Estado, ¿no? Pero es verdad que en 2 meses hubieron más de 100 muertos en Madrid, de tiroteo. Hay que ver la página de sucesos, y en ese tiempo se vuelve a Argentina, y desdichadamente para todos los lectores se moriría en 1942, me parece, con 42 años, y muy cerca al día que nació, que es dentro de 10 días. El 26 de julio, Roberto Ar nació en 1900, nació en Buenos Aires.
Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que les quería yo contar? Porque yo ya me he perdido. ¿Qué es? Porque tenía más cosas, los fantasmas, la teoría del gran momento. O sea, los personajes de Roberto Arlt siempre tienen un gran momento, o ansían un gran momento. Esto que hacemos nosotros cuando hacemos el Euromillones, ¿no? El martes ya está, mi gran momento. Pues todos los personajes de Arlt tienen eso. ¿Por qué? Porque tienen una humillación, un rencor dentro. Y esto es magnífico que lo cuente. Y eso lo emparenta con Bossuet. Bossuet está en manos de unos y de otros, pero tiene un gran momento, que es ver a su mujer. El gran momento le falla cuando se entera realmente que su mujer se la está criando el sargento y él tiene unos cuernos que parecen papá de Bati. Entonces dice, ya ni gran momento, ni como más guisantes, ni nada, voy y la mato. Y eso es lo que hace, ¿no? Es lo que hace. Los personajes de Arlt cometen crímenes. Y el personaje del amor brujo, que también ansía un gran momento. Y Arlt hace una cosa extraordinaria que será importantísima para el resto de la literatura posterior, que es que los grandes momentos de Balder son siempre en sueños, los mismos que los grandes momentos de Remo Erdős. Siempre sueñan, dice, y soñé, pero que es un sueño falso, porque son sueños lógicos, ¿no? Que entonces me hablaba no sé quién. Entonces esos sueños los pueden interpretar, no son sueños psicoanalíticos ni nada. Afortunadamente está libre de todas esas zarandajas. Él tiene esos sueños que tiene la gente en el tren, y no sé qué, sus personajes, donde se ven muy bien, se encuentran muy bien, y entonces hablan con el diablo. Por ejemplo, el diablo es un personaje importante de la novelística de Arlt, porque Dios no aparece por ninguna parte, igual que Dostoyevski. Dios no aparece. Personajes entonces, como Dios no aparece y el mundo es injusto, aquel que manda es el otro. Y lo llaman continuamente. Bueno, hablaba de Balder. Balder es el protagonista, es un bellaco, un tipo ruin, lo más despreciable que ustedes pueden esto porque, verán ustedes, es un personaje gris. Pero ensoberbecido, como todos los personajes de Arlt, ensoberbecido por una conciencia de ser gris. Y él, Erdős es un personaje ensoberbecido porque su mujer se le va, el niño porque el padre, el niño de Silvio, porque el padre ya le hace unas putadas tremendas y luego delata que ella es buena persona. No, este es ensoberbecido porque él ve que no va a prosperar más en la vida. Y entonces él se cree, como todas esas personas que ustedes conocen en los bares, cree que él merece más en la vida y entonces se le va creando una bilis continua en la cabeza y es un personaje muy ensoberbecido que va a conseguir hacer una cosa, que es burlar a una joven damisela, la convence de que se va a casar con ella, va a dejar a su señora esposa y entonces no solo convence a la joven, sino es aquí que aparece un personaje fantástico, que es la madre de la joven, la señora Loaiza, que es el colmo de la cursilería, pero está muy bien representado, a la cual también burla y le promete un viaje a España y la señora se compra una guía de estas tremendas, que además, como la señora Loaiza representa el golpe militar que acaba de producirse, habla estupendamente, ve usted, Balder, estas guías tan bonitas se editan en España porque manda don Miguel Primo de Rivera. Estos detalles estupendos de Arlt, ¿no? Y bueno, a lo que yo iba, este tipo padece ese complejo de humillación de creerse que no va a progresar y como que no va a progresar es extremadamente inteligente. Entonces, ¿qué hace? En un momento determinado se venga de la criatura esta, le promete todo lo que y dice, pues no, ahora no me interesa porque es un gasto inútil en mi vida. Esto no lo dice ahora, pero tú no sobreentiendes de cómo, después de estar toda una novela seduciendo a la suegra y a la niña, en un capítulo se desdice de todo lo dicho, bajo una cursilería de tono mayor que el propio personaje, muchas páginas antes, ha defendido como es que la virginidad de la mujer no le interesa nada. No solo eso, sino que sospecha que su mujer y las amigas de su mujer, esos son los sueños, y otras amigas de los círculos de él, mesocráticos, pues tuvieron relaciones en los cines de mala manera, habla de las masturbaciones, y luego decía, bueno, y aunque no voy a... algo en eso, ¿no? Entonces la virginidad interesa muy poco. Pues con esta criatura que tocaba el piano y tal, y esta alma de Dios que tiene 19 años, cuando le dice que no es virgen, que una vez, pues, en fin, una cosa, tal. Entonces este dice, hombre, hasta aquí podríamos llegar. Y ahí la coge, se deshace de la señora de la guía, se deshace de la otra, no sé qué. Pero ahí viene un golpe final de Arlt,
extraordinario que nos muestra hasta qué tipo es bellaco, hasta qué punto se puede ser bellaco. Si Raymond Ramsain era un bellaco porque comete asesinatos infundados, que no tienen ningún sentido, como de la física, el anterior es un delator y un ladrón. Como es un burgués, estas cosas no las hace. Pero acaba la novela diciéndote, diciendo en la conciencia al personaje, no, tú la has dejado de lado porque no es virgen, porque no sé qué, pero la volverás a llamar. Le dice a su conciencia, pero la volverás a... ¿Para qué? Para tener un muñeco con quien vengarse de su humillación, de su complejo diríamos, de inferioridad, que él, naturalmente, hábilmente nos cuenta cómo es infautado en sus sueños. Se creía que había que hacer unas ciudades nuevas, donde, en fin, representa muy bien los sueños de edad. Se nota que acababa de ver Metrópoli de Friesland, y la ciudad que pinta Balder es prácticamente la que hemos visto en Metrópolis todos, ¿no? Y esa la iba, porque era el arquitecto, la iba a construir. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería contarles. En cuanto a lo que le decía a Pablo, le reprochaba sobre el autor, es que... es un poco divertido que reproches a Horacio González, pero bueno. Que me resulta un poco divertido que reproches a Horacio González. Sí, no, yo le... Debe dar su móvil así, whatsappeas con él. Sí. Pero, no, tú quítate en medio, porque pueden haber tiros. No, lo que pasa es que cuando uno lee a los críticos literarios empiezan con cosas y tal, y uno tiene más bien oficio de escritor. Bueno, yo llevo esto de la editorial por escritor, no por otra cosa. Entonces yo siempre pienso en las grandezas de los novelistas es una serie de trucos que son tan sencillos y que muchas veces tienen que ver con su biografía o no, o con sus intuiciones, ¿no? Entonces, en Ar, yo descubro que sí, todos los críticos lo dicen. No, todos los personajes de Ar hay una traslación de su propia vida. Sí, claro que hay una traslación de su propia vida. Y lo más importante que hay es que Ar descubre cosas que los otros escritores señoritiles, incluso los no señoritiles como Galdós, no lo hacen tan evidente. Es el complejo de humillación que ciertas personas y que las llevan a cometer disparates y les producen un renconcomio interior que hace que sus acciones sean contradictorias. Y esto es esa contradicción tan absolutamente flagrante es lo que da una armadura tremenda, humana y vital a la novelística de Roberto Ar. Y bueno, como María Ángeles ya ha hablado del lenguaje, ya lo del lenguaje no voy a hablar, pero vamos, que recuerden ustedes que el lenguaje de Roberto Ar levantó ampollas porque fue una persona que utilizó el primer lenguaje urbano bonaerense y que se le echaron todos al cuello, olvidando a su vez que los escritores realistas tenían la obligación, según Zola, de recoger... Pero Zola era francés. Bueno, pero es que Ar dice en Buenos Aires, bueno, en Argentina, solo tenemos tres patrones literarios, el francés, el español y no recuerdo cuál era el otro. No el inglés, el alemán. Dice, tenemos tres patrones literarios. No, por ejemplo, una novela que publicó en su día Grácena, que no ha editado para librerías, que es Santa, de Gamboa, está plagada de localismos, pero les diré una cosa respecto a Gamboa o otros escritores naturalistas hacen mucho hincapié en el término que han rescatado de la calle, en el término de argot, jerga o tal. Ar no hace ningún hincapié. La naturalidad con la que transcurre el lenguaje de Ar es asombroso, lo domina perfectamente. Él domina la calle perfectamente. No. Más aún, no tiene tiempo de corregir a la calle. Claro. Porque él está en otra cosa. Esa pregunta te quería hacer, porque vamos a ver, precisamente yo creo que lo que descoloca, digamos, al estadounidense es que él naturalmente incorpora eso. Porque él no pone una nota al pie, no. Él no lo pone en cursiva, él lo incorpora porque eso está en lo cotidiano. Y yo creo que eso descoloca, porque la literatura estaba hecha para otra cosa, digamos, ¿no? Entonces la literatura no tiene por qué reflejar la vida, la literatura es un producto intelectual, vamos a decirlo así.
Y él, que también por supuesto es un producto intelectual, no lo vamos a negar, sin embargo, él incorpora en la literatura la vida. Por eso ahí donde yo interviene, yo creo, lo que a mí me encanta de Cortázar, ¿no? Que es cierto, y estoy de acuerdo absolutamente contigo, que la autobiografía, lógicamente, de por sí no es un hecho literario, porque mi autobiografía le va a interesar. Lo que pasa es que, claro, un gran y talentoso autor puede utilizar aspectos de su biografía para enriquecer a un personaje, porque evidentemente tiene todo el derecho de hacerlo y porque lo conoce. Esa lectura también la puedo hacer en Cortázar, que Cortázar, como sabéis, no dejó escrita ninguna autobiografía y odiaba la idea, y sin embargo uno sabe, porque ya conoce, que hay personajes y situaciones y tal que están llenas, plagadas de rastros de su biografía. Pero eso es como una anécdota, digamos, para hacer un análisis. A mí me parece que lo interesante, y me refiero a lo que, vamos, estoy de acuerdo con lo que tú dices, es ese naturalismo, que creo que eso es lo que precisamente saca de quicio a estos señores que estaban en la academia. Imaginároslo, un cuello duro, todo eso que era lo de la época, sí, con el cuello duro, y dictando desde arriba, ¿no?, cómo hay que escribir, cómo se escribe, pero cómo se escribe. O sea, eso hubiera trastornado, hubiera, digamos, emasculado, no sé cómo decirlo, hubiera negado el futuro de una literatura con voz propia, porque precisamente yo creo que a partir de estas incorporaciones de estos autores que son tan, digamos, inteligentes, por decirlo así, que reflejan aquello, es que hoy leemos, digamos, con gracia, con gusto y con agrado literaturas con otras voces. Bueno, no hablo de los argentinos solo, pues hablamos de García Márquez, en fin, de Arguedas, bueno, y de los nuevos, Faciolince, en fin, no sé, cualquiera de los nuevos. Y en cambio ahora no tienen que explicar por qué Junot Díaz, escribe con una especie de una mezcla de inglés con puertorriqueño y mexicano y no sé cuánto, el latino ese raro que tiene, y es, digamos, aceptado. Bueno, porque yo creo que todo eso ha calado, digamos, al cabo del siglo prácticamente, digamos, estas otras innovaciones, ¿no? Bueno, al final me estoy repitiendo. Bueno, no quería repetirme, quería apoyar lo que tú decías. Sí, hablábamos con la gente también. Sí, muy bien. Claro. Si alguien tiene una pregunta o tira un tema o... Yo había propuesto, digamos, como lectura, pero esto incluso lo podéis buscar. Entre las mil y tantas aguafuertes que tienen las aguafuertes porteñas, las españolas, que son una columna, se llamó así, que mantuvo durante muchos años, hasta que murió, que incluso la tenía preparada y su director se la publica. Tiene una que a mí me sobrecogió y que se lo comenté a Pablo, ¿no?, cuando íbamos a hacer esto, que es una crónica, que es una obra maestra, digamos, desde el punto de vista de lo literario y del periodismo, que es He visto morir. La tienen ahí. Bueno, él le toca asistir como periodista, para que veáis lo que puede significar una cosa u otra, ¿no? Le toca asistir como periodista a la ejecución de Severino Di Giovanni, que era un anarquista que a los 29 años el régimen de José Félix Uriburu, que dio un golpe de Estado al presidente Irigoyen, que había sido elegido constitucionalmente, reimplanta la pena de muerte que Irigoyen había derogado, y entonces lo ejecutan, y Roberto Arlt tiene que ir como periodista a la ejecución. Es una pieza magistral, porque él hace un ejercicio, digamos, de cronista y cuenta los hechos. Uno puede cuestionar, ¿verdad? ¿Existe la posibilidad de que alguien no se involucre? Bueno, él hace un ejercicio, o sea, deliberado, de hacer la crónica, ¿no? Y a mí me parece dolorosísimo eso, porque él era sensible a esta cosa, digamos, al sufrimiento humano. Que él escoja el lugar como aséptico, ¿verdad?, y cronista, es un ejercicio literario magistral. Entonces yo os recomiendo que leáis esa crónica que se llama He visto morir, que la publicó el 1 de febrero de 1931, y que si yo hubiera sido periodista hubiera querido escribir yo, por supuesto,
porque reúne, bueno, un poco lo que hablábamos aquí, ¿no? Un lenguaje absolutamente depurado desde el punto de vista de lo necesario, lo imprescindible, y luego cómo las palabras, digamos, transmiten el sonido, la luz. Bueno, está hecho magistralmente y uno sinceramente asiste con el dolor, ¿no? Humano a la ejecución, ¿no? Que por cierto, además está decir que por supuesto fue injustamente acusado, porque lo acusan de un crimen que nunca se probó y que más, la bala que se supone que mató a la niña en el tiroteo no salió de su revólver, ¿no? Él era violento, era anarquista violento, pero no era responsable del crimen que se le atribuía, con lo cual una muerte por supuesto injusta desde esa acusación. Así que bueno, eso quería decir desde el punto de vista del art periodista, que es más que periodista, o sea, es un maestro del suspense, claro, de la precisión, de la sonoridad y de, bueno, el retrato de una época, porque no hay más que decir, o sea, él estaba denunciando un crimen, y por eso se pone, he visto morir, o sea, no dice he visto morir a un ser humano. Me parece eso un alegato de lo explícito, digamos, contra el régimen, la dictadura de la década infame, que fue infame, ¿no? Lo tenéis ahí, así que os lo recomiendo. Bueno, ¿queréis preguntarle aquí al experto, a los expertos? Porque ellos son los expertos en arte. Yo no. Quería preguntar aquí a Gastón una cosa. Entre la primera obra publicada que habéis publicado en Drácena, ¿no? Que esto en realidad no es una novela, ¿no? No, eso es un ensayo. Sí. Es muy curioso. Art se mete ahí en la logia teosófica y si se lee bien, se descubre que Art tiene intenciones penales. O sea, si tú lees el alegato excesivo sobre que él se mete por la sabiduría y dices, no, esto no me lo puedo creer. Él se mete porque necesita comer, porque lo pasa mal. Y, como tiene 19 años, hay una crítica a las mujeres que no sabe, dice, ¿qué hacen las mujeres en una cosa tan seria? O precisamente dices, esto es al revés de la trama. O sea, tú te vas porque, tú te has metido aquí también porque hay señoras. Que lo que pasa es que ninguna de las dos cosas las obtiene, ni comer ni las señoras. Con lo cual le hacen, como es un hombre sumamente perspicaz, esto es lo más importante, es un hombre agudo, de una mirada aguda, lo que hace es que se entretiene en saber qué pasa allí. Mala cosa. Descubre aquellos... el anhelo de que él ve en los ojos de las personas que van a la logia teosófica, de la ruindad de sus vidas, de cómo quieren escapar de sus vidas, será trasladado por Art continuamente a sus personajes. Sus personajes siempre buscan ese gran momento, es decir, por eso son personajes y no es Art, sino porque Art, esos 2 años que él está en la logia teosófica le sirven de mucho a Art. En ese mismo momento, a la vez está componiendo la novela, La vida puerca, ¿cómo se llama? El juguete rabioso, que es importantísimo porque es una novela inaugural en el sentido de esa naturalidad de afrontar la ciudad quiere un nuevo idioma, el porteño, que además es, a ver si se encuentra, es poco bucólico, poco lírico, y sin embargo encontramos con que Art tiene problemas por eso, porque resulta que los que lo rodean dicen que bueno, y este tío escribe de una manera, esto es una vergüenza como escribe este señor, ¿no? Esto es el gesto general, ¿no? No es que digan, no, sigue los principios de Zola, hay que ver, es que... No, es que la naturalidad del empleo del lenguaje de la calle es tal que cuando lo compara uno con un realista al uso, es decir, Blázquez Ibáñez, empalidece Blázquez Ibáñez, porque Blázquez Ibáñez es redicho de la jerga. Si coge valencianismos, te los mete bien metidos para que sepas que sabe hablar valenciano. No, habla como gente, escribe como gente a la calle. Esto es absolutamente prodigioso. Otra cosa es, ya digo, los personajes de Art no tienen cintura, no son hombres listos, no son
son seres desdichados y que hacen desdichados a cuanto les rodea. Sin embargo, ellos tienen un anhelo de dicha que no van a encontrar, a tal que no lo van a encontrar que se confían al diablo y cosas de ese estilo. Sueñan que hablan con el diablo y que el diablo está a su lado. Desde luego, con Dios no tiene trato. Ni con modelo... Y creen en la astrología. Claro, pero es que... Lo terrible es que su madre, fijaros qué cosa, cómo te puede quizá condicionar tu vida, que tu madre, que es adicta a las cartas y a la cartomancia y a la astrología, no se dice pronostica, ¿cómo es? Lo sentencia, si bien, o sea, a su hijo, es decir, porque yo he visto en tu carta astral que tú te vas a morir joven. ¿Tú no sabías eso? No. Eso está en el libro de Borré, de Omar Borré, la maravillosa biografía. Es que es terrible. Yo cuando lo leí me sobrecogió, porque digo, pero ¿cómo su madre, aunque lo ve, Claro. No, pero es que... Y lo venía a beber ahí y seguir. No hay mucha posibilidad. Si seguís chupando así... La vehemencia, digo, pero además la madre también quizá, yo qué sé, esta gente está un poco trastornada, creo, ¿sabes? No, pero es que... Porque ¿cómo vas a decir eso a tu hijo? ¿No? Aunque lo sepa. Es Cristina. Es Cristina, es italiana. Aunque el apellido Yerovitz, en fin. O triste también, claro. Triste. No sé, no, pero digo que esa cosa que él toda la vida yo creo que lo tuvo, en serio, como una espada de Damocles, porque él habla de eso. Sí, pero es que personajes que creen en la magia alrededor de él son infinidad. Yo no sé cómo no le dio un ataque de nervios porque ahora tiene el astrólogo, claro, pero también lo de la ciencia, él estaba muy interesado el mismo Guiraldes tenía una habitación doble que está llena de libros y él y Guiraldes y su mujer se echaban las cartas. Pero era una moda también, lo de Madame Blavatsky, que estaba en los mejores círculos, ¿no? Pero yo creo que en esa época... A lo mejor jugaban a las cartas. Tenía una habitación entera, tiene una habitación entera de libros de cartomancia y de cosas de ese tipo. Pero hombre, un hombre tan exquisito, ¿cómo creen estas...? Y Art, que no creía y que acababa de escribir ese ensayo, solo se encontraba paso tras paso con gente de este estilo. Y entonces él sí notaba, yo creo que desgraciadamente no podemos entrevistar, que había un anhelo en todas las personas que no se cumplía, una frustración permanente. Luego está otros problemas como es la comicidad con la que la retrata, el patetismo, que a mí me hizo siempre pensar en Wigner. No en el primer Wigner de las obras de teatro poéticas alemanas, sino en el Boschier, que no, desgraciadamente, los alemanes no tuvieron conocimiento de dicha obra hasta 1905, creo que es cuando se representa por primera vez en Viena y inmediatamente se encarga la ópera a Alban Berg. Claro. Bueno. ¿Preguntas, por favor? ¿Hay algún otro personaje o escritor similar y coetáneo a Roberto Art en algún otro país de Hispanoamérica? Baroja. Yo estaba pensando en mismo. Dijiste Hispanoamérica, bueno, Hispanoamérica. No, yo que pensé en la otra parte, la otra orilla. No sé. Rulfo. ¿Rulfo? Bueno, lea Rulfo igual. Yo creo que sí, que Pablo tiene toda la razón. El hombre más parecido a sus propósitos y la humildad general de la obra borgiana. Lo que pasa es que la obra borgiana hay muchos altibajos y todo esto, pero sí es Baroja. Es que murió muy mayor, ¿no? Que murió mucho más mayor que antes. No, y además que es anterior, o sea, Baroja... Yo creo que es más altibajos porque duró más años, era una broma. Sí, es difícil mantenerse... No, es que la obra de Arte novelísticamente hablando es sumamente corta. Yo estoy convencido que si Arte hubiera tenido una felicidad de algún orden, quiero decir económica, sentimental, su novelística hubiera virado cierto punto. Pero es que la última novela de él es del año 31, tiene 31 años cuando acaba. Y ya no hay más novelas, hay las 9 obras de teatro, los cuentos, inegotables cuentos, y el desahogo. Los escritores que han tenido que comer, digamos, y que han tenido que, entre comillas, usar el tiempo de la escritura para el tiempo del periodismo, se les complica mucho, porque una cosa es, digamos, escribir por el placer, ¿no? Digamos, el placer aunque sea doloroso,
y otra cosa es escribir para comer. Entonces yo creo que luego vuelves a casa y tienes que seguir escribiendo por placer. ¿En qué momento? Si además eran esas épocas donde los periodistas volvían a su casa a las 3, las 4 de la mañana. No, sí lo dice, lo cuenta. O sea, dice que... Claro, él dice, hubiera pulido el estilo, si hubiera tenido la comodidad del tiempo y tal. En el prólogo de los lanzallamas. Dice que este trocito. A ver, lo leo, dice, mira, el jefe de red dice, ¿cómo se escribe una novela? Bueno, una guajote porteña maravillosa, publicada en 1931, dice, el jefe de redacción del diario ha pasado un día a las 9 de la mañana por la redacción, otra tarde a las 3, una noche a las 9, un amanecer a las 2, y me ha encontrado siempre rodeado de papeles, hecho un forajido, con barba de 7 días, tijera descomunal al costado y un frasco de goma agotándose. Ese era el periodismo de antes, ¿no? Cortar y pegar. Entonces el jefe de redacción se ha detenido frente a mí diciendo, ¿se puede saber qué diablos hacés? Escribís todo el día y no entregás una nota sino cada muerte de obispo. He tenido que contestarle, querido jefe, estoy terminando mi novela Los Lanzallamas, que sale el 30 de este mes a la calle. Bueno, escribite una nota sobre cómo se hace una novela. Encantado, al mismo tiempo publicidad. Genial. Pues esto es, por ejemplo, cuando estos autores que la crítica, los críticos literarios dicen cosas sobre la escritura de los escritores, uno cuando lee a los escritores, yo siempre tenía muy a gala la lectura de las memorias de Baroja, los 7 libros de memorias, me parece de una humildad absoluta. Un escritor de una humildad absoluta, cómo se explica como escritor. Y aquí encontramos, y por eso no acierta Pablo profundamente a mi modo de ver, que un personaje paralelo a, salvando determinadas cuestiones, no tiene las mismas angustias vitales que Art, y lo que hace Art hace que haga arte, que son esas angustias, con qué humildad cuenta cómo se hace una novela. Hace ratos perdidos allí en una redacción y mientras entre muerto y muerto y viuda. Entrevista a una viuda, vuelve y hace un capítulo. Y luego, claro, viene un semiólogo y dice, no, esto supone que es la madre de A, que no sé qué, porque el psicoanálisis va a ser la mierda. Y es que un escritor compone sobre esas cosas. Y ahora luego lo explica muchas veces. Es muy sencillo. La grandeza es cómo, con esos materiales dispersos, un hombre es capaz de ser tan portentoso, modificar la literatura argentina, darle sentido al habla de Buenos Aires, poner a Buenos Aires en el mundo de la literatura. Es que son muchas cosas. Y que Borges, que es un renegado, tenga que agachar la cerviz. Bueno, pero Borges era renegado, suponte, pero era inteligente. Tampoco. Y era agradecido, y era humilde también, no era un soberbio. Hay otros que son soberbios. Él reconoce que era alguien. Sí, pero mira, yo en eso te diré, hice muchas maldades de Huiraldes, y Huiraldes le ayudó mucho. No, Huiraldes era muy generoso. No quiero preguntar, quiero comentar que en el grado de lengua y literatura española, que ahí ahora se estudia literatura hispanoamericana, en novela, entre los, no sé si eran 7 u 8 obras de lectura obligatoria, estaba Juguete Rabioso. Me alegro mucho. ¿Qué profesor tenía tan interesante? Cristina Bravo Rozas. Muy bien. Bien, ¿no? Muy bien, Pero ¿no? Páramo, el Coronel y tal, pero Roberto Art. el Pozo también. El Pozo de Onetti, claro. Bueno, no hemos nombrado a Onetti, imaginaros. Por favor, o sea, Onetti es fundamental porque Onetti tiene la suerte de conocerlo y de llegar con un escrito y de que él se lo lea y como que lo bendice, digamos, por decirlo así. Yo soy agnóstica, pero o sea, lo habilita, claro, lo habilita, o sea, imaginad lo que es, llegar y que Roberto Art diga, siga por ahí, usted escribió esto, maravilloso. O sea que bueno. Bueno, perdón, me interrumpa, porque si no se va a sentar No, la gente, no, claro, un vino me invita a la casa, muchas gracias por... Bueno, gracias. Gracias.